En esta sesión de clase damos inicio al estudio de las series numéricas, ¿ok? Estas series, por supuesto, serán infinitas. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre lo que es una serie infinita. Supongamos que tenemos una sucesión infinita y a partir de ahora, cuando hablemos de sucesiones o de series, pues supondremos siempre que será infinita, por lo cual solo hablaremos de sucesión o de serie. Entonces, dada una sucesión, yo puedo construir otra sucesión llamada sucesión de sumas parciales. ¿Cómo? Bueno, el primer elemento de la sucesión, de la nueva sucesión, es decir, voy a tener un par. Inicialmente una sucesión a su n, ¿ok? De términos a su n, y luego construiré otra sucesión que voy a denotar por s sub n, ¿ok? Entre llaves, por supuesto, con n en z más. Incluso puede ser que coloquemos n igual 0 posiblemente, ¿okay? El índice es una cosa relativa en algunos momentos. Más adelante hablaremos sobre eso. Ok, pero supongamos que n está en z más inicialmente. Ok, entonces, el primer elemento de la nueva sucesión, llamada sucesión de sumas parciales, va a ser el mismo primer elemento de la sucesión inicial. Pero, a partir del segundo elemento, lo que vamos a hacer es que al elemento anterior le vamos a sumar el que le sigue en la sucesión a su n. Es decir, que S sub 2 será a sub 1 más a sub 2. S sub 3 será lo que obtuve antes, o sea, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Y así sucesivamente. Lo que vamos haciendo es que vamos acumulando una suma, ¿de acuerdo? Es decir, tengo un término, luego a ese término le sumo el siguiente de la sucesión, luego a lo que tenía antes, a la suma anterior le sumo el tercer término y así sucesivamente. Bien, así obtengo esta sucesión que se llama sucesión de sumas parciales, como ya hemos dicho, ¿ok? Lo que queremos es hacer el estudio de las sumas parciales, es decir, queremos ver si esta suma converge o no. En ese caso, para ver si la suma converge, nosotros calcularemos el límite cuando n tiende a infinito de s sub n, que es el término general de la sucesión de sumas parciales. Ok, pero esto al final se puede reescribir de esta manera. Fíjate que s sub n no es más que la sumatoria de los a sub n, ¿de acuerdo? Es decir, que esto que está acá se puede reescribir como la suma desde i igual 1 hasta n de los a sub n, ¿cierto? La suma s sub n es la sumatoria de a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub n, es decir, desde i igual 1 hasta n de los a sub n. Bien, y esto es lo que denotamos de la siguiente manera, como una suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, ¿ok? Entonces, este tipo de suma, este tipo de notación no es más que aplicarle el límite al término enésimo, ¿ok?, de la sucesión de sumas parciales. Es decir, que lo que estamos haciendo es calcular el límite del término enésimo. ¿Y cuándo hacemos esto? Esto lo hacemos cuando queremos ver a qué números tiende la sucesión. Bien, este par que está acá es lo que se llama serie, ¿ok? Pero usualmente se le llama también serie a esta suma, ¿de acuerdo? Ya que esta suma, esta notación está relacionada con la sucesión de sumas parciales, ¿de acuerdo? Ok, entonces en el libro, de hecho, llaman serie es a este término. Pero realmente la serie no es más que un par de sucesiones, ¿de acuerdo? Donde la primera sucesión va a ayudar a construir la segunda. Pero aquí lo que se está estudiando realmente es la segunda. Lo que se está queriendo ver es si la sucesión de sumas converge, ¿de acuerdo? Por esto es que el estudio realmente es sobre la serie de sumas parciales.
¿De acuerdo? Pero la serie de sumas parciales depende de la sucesión. Mejor dicho, la sucesión de sumas parciales depende de la primera sucesión. Así que, en fin, nosotros lo que queremos es estudiar el par de sucesiones que tenemos en pantalla, ¿ok? Es decir, la sucesión original con la sucesión de sumas parciales. Esto es lo que llamamos serie realmente, ¿ok? Pero, sin temor a equivocarnos ya entendiendo que la serie realmente es el par de sucesiones y sus sumas parciales, pues entonces podemos también obviar eso y a partir de ahora también llamar serie a la suma, a esta notación que está aquí, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo sabemos si una sucesión, si una serie converge o no? Ahora, esto que está aquí es una suma, ¿bien? Realmente esto es un límite. Decir que esto converge no estaría bien, si te das cuenta, porque esta expresión es una notación de un límite. No se dice que el límite converge, lo que se dice es que S sub n converge, ¿de acuerdo? Que la sucesión de sumas parciales converge, y por lo tanto, hablar de una serie convergente realmente es hablar de la sucesión de sumas parciales, que ella converge o no. Por ello es que tiene sentido que esta suma no sea la serie realmente es este par, ¿de acuerdo? Bueno, para saber si una serie converge entonces lo que tenemos que ver es que el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo de las sumas parciales converge, es decir que este límite existe. Y decir que este límite existe es equivalente a decir que esta notación que tenemos acá tiene un número, ¿ok? Ahora, la serie converge entonces si solo si existe un número real, S, ¿ok? Tal que la serie es igual, recuerda, ahora esta sumatoria la podemos llamar, abusando del lenguaje, serie, ¿ok? S. Bien, lo que estamos diciendo aquí al mismo tiempo es que existe si este límite existe, es decir, si este límite da S. Lo que estoy diciendo aquí es que el límite cuando n tiende a infinito de las S sub n es S, es decir, si el término enésimo de la sucesión de sumas parciales converge, ¿ok? Diverge si pues no existe este límite, por supuesto. Ok. Ahora, ya entendiendo lo que es una serie, vamos a pasar a resolver algunos ejercicios poco a poco, introduciendo algunos teoremas que nos ayudan al cálculo de series, en algunos casos, mejor dicho, al cálculo de series no, quise decir a la convergencia de series, entender si converge o no converge, en el mejor de los casos, saber cuál es el límite, es decir, cuál es el valor de S, ¿ok? No en todos los casos vamos a saber quién es S. De hecho, solamente saber si la serie converge o no necesitará un análisis que en algunas ocasiones pueden ser un poco difícil, ¿bien? Poder encontrar este número al cual la serie converge, pues en el mejor de los casos es un gran logro, ¿ok? Y existen pocas series realmente, o mejor dicho, una cantidad infinita, pero un tipo muy pequeño de series que podemos predecir cuál va a ser la suma. De las demás, simplemente nos tendremos que conformar con saber si converge o diverge a través de algunos teoremas. Para poder acostumbrarse un poco a esta nueva teoría, ya sabemos que tenemos una sucesión y tenemos una sucesión de sumas parciales, ¿ok? No hay que equivocarse en esto. Por ejemplo, en este ejercicio del 1 al 6 nos piden prácticamente practicar un poco esto de la definición, ¿bien? Nos introducen entonces este tipo de ejercicios para que uno maneje esa definición y logre entender
que hay dos sucesiones y que hay que tener cuidado de no equivocarse con las dos. Por ejemplo, en el ejercicio 1 nos piden hallar en todos los ejercicios los 5 primeros términos de las sumas parciales, la sucesión de sumas parciales, ¿ok? Pero podemos ver un poco más, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el ejercicio 1, lo notamos aquí, no lo voy a volver a copiar. Se tiene que a sub 1 es el 1, a sub 2 es un cuarto, a sub 3 es un noveno, a sub 4 es 1 sobre 16 y a sub 5 es 1 sobre 25, ¿ok? O sea que cada elemento que se está sumando aquí es un elemento de la sucesión inicial, ¿ok? Ahora, si comenzamos a encontrar los elementos de las sumas parciales, el primero siempre será su 1, tal cual como lo hemos dicho en un inicio, es decir, que la primera suma parcial es igual a 1, al primer elemento de la sucesión. El segundo elemento de las sumas parciales sería a sub 1 más a sub 2, es decir, a sub 1, que es 1, más a sub 2, que es un cuarto. Y esto es 5 cuartos. ¿Bien? Y así sucesivamente podemos seguir. A sub 3 será lo que ya obtuve antes, ahora lo voy a hacer un poco más rápido, más a sub 3. Recuerda que este número se obtuvo de sumar a sub 1 más a sub 2, es decir, que lo que hacemos es una suma acumulada prácticamente. Tenemos el primer elemento de la sucesión, luego el segundo elemento de la sucesión de sumas parciales será el primer elemento que tuvimos de las sumas parciales, que es el mismo primer elemento de la sucesión original, ¿ok? Sumándole el segundo elemento de la sucesión original. Para el tercero es la suma S sub 2 más A sub 3, es decir, 5 cuartos más un noveno, que es 49 entre 26. Ese 4 entonces será lo acumulado en suma hasta ahora más A sub 4, ¿ok? O sea, 49 sobre 36 más A sub 4, y A sub 4 es 1 sobre 16, que resulta ser 205 sobre 144. Y finalmente, ese sub 5, que es lo acumulado, o sea, la suma de los 4 primeros elementos, ¿ok? Más el quinto elemento de la sucesión original, es decir, 205 sobre 144 más 1 sobre 25, que resulta el último número que tenemos acá. Pues este proceso lo vamos a repetir en cada uno de estos ejercicios. Aquí lo que nos toca hacer entonces es pues saber quién es este número, este es A sub 1, este es A sub 2, este es A sub 3, A sub 4 y A sub 5, ¿ok? Luego hacemos lo mismo, ese sub 1 va a ser A sub 1, ¿bien? Ese sub 2 va a ser lo acumulado, que era A sub 1, más A sub 2. A sub 3 va a ser lo acumulado, que era A sub 1 más A sub 2, o mejor dicho, podemos escribirlo así incluso, fíjate. Podemos escribirlo así de otra manera. Lo acumulado realmente es A sub 1, ¿bien? Aquí en A sub 2, más A sub 2. Ahora, ese 3 será lo acumulado, que es A sub 2 más A sub 3. Realmente lo que estamos haciendo es esto. Ese 4 es A sub 3, S sub 3, perdón, más A sub 4. Y finalmente ese sub 5 es S sub 4 más A sub 5. Y listo. Con esto tendríamos los 5 primeros elementos. Este es el proceso que hice aquí a continuación. De manera similar vamos a hacer cada uno de estos, ¿ok? O pueden hacerlo ustedes, mejor dicho. Recuerda que, por ejemplo, en el ejercicio 3 hay que tener muy en cuenta que el segundo elemento es negativo, ¿ok? Así que este número negativo se tendrá que tomar en cuenta. Para el ejercicio 5, pues tenemos que ver cuáles son los términos y sumarlos. No es necesario ni siquiera escribir todos estos términos acá, ¿ok? Se puede resolver directamente, pero es igual de sencillo hacerlo de esta manera. Bien,
Y porque si no, pues tendrías que hacer S sub 1 con n igual 1, ¿ok? Sustituir, etcétera, etcétera. Si se quiere, vamos a hacer el ejercicio 6. Bien, vamos a ver cómo resulta el 6. El 5 lo dejamos como práctica. Bien, en el 6. En el 6, el término a sub n está dado por menos 1, n más 1, entre n. ¿Ok? Recuerda que cuando tengo la expresión de la serie en suma, ¿ok? Este término que está acá es a sub n, porque esto realmente es el límite cuando n tiende a infinito de la suma s sub n, pero esto que está acá al mismo tiempo es límite cuando n tiende a infinito y la suma s sub n no es más que la sumatoria desde igual 1 hasta n de a sub n. Recuerda que esto que está aquí, s sub n, es esta suma que está aquí, ¿ok? Es decir, que al final, este término que está acá es lo que tenemos aquí. Y esta expresión límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria es prácticamente lo que cambiamos por esta suma que está acá. Es la notación de esta suma, ¿de acuerdo? Así que el a sub n siempre es el término que tenemos acá en la sumatoria. Bien, entendiendo eso, tenemos a sub n en esta forma y ahora procedemos a buscar quiénes son los a sub i, con i igual 1 hasta 5. En el caso del 1 tendría un 1 abajo, 1 factorial es 1, aquí tendría un 2, o sea que esto da 1, porque cuando tengo un número par arriba, que se obtiene para n impar, se tiene un 1, y cuando se es impar, o sea para n un número par, se tiene que esto es menos 1. Ok, entonces a sub 1 es 1, sustituyes aquí un 1, te queda un 1 en el denominador, si sustituyes un 1 aquí, te queda un 2, menos 1 a la 2 es 1, 1 entre 1, 1. A sub 2 sería, aquí sería menos 1 a la 2 más 1, que es 3, eso resulta ser menos 1, y abajo con el 2 sería 2 factorial, que es 2 por 1, o sea, menos 1 medio. A sub 3 es, entonces, sustituyes acá, sería 3 más 1 es 4, menos 1 a la 4 es 1, y 3 factorial es 3 por 2, que es 6, o 3 por 2 por 1, que es 6, igualmente. O sea, un sexto. A sub 4 sería, sustituyes el 4, aquí te da un número impar, menos 1 elevado a un número impar es menos 1, y abajo sería 4 por 6, ¿ok? 4 por 6, 24. Con un negativo y un 1 aquí arriba, ¿ok? Y ahora a sub 5. A sub 5, con el 5 obtengo un número par arriba, esto vale 1 entonces, y 5 factorial sería 5 por 24, que es 120. Y estos son los 5 primeros términos de la sucesión. Ahora vamos con los 5 primeros términos de las sumas parciales, es decir, S sub 1, ya sabemos que va a ser a sub 1, o sea 1. S sub 2 va a ser S sub 1, que es 1, más a sub 2, o sea 1 medio. S sub 3 va a ser lo acumulado, esto nos daba 1 medio, ¿ok? Que es 1 medio más a sub 3, que es 1 sexto. Esto nos da 2 tercios. S sub 4, que sería 2 tercios, y ahora le sumo a sub 4, es decir, menos 1 sobre 24. Esto sería por 16, 24 por 8. Sería 8, 16 menos 1, 15. 15 sobre 24. Ok. Y S sub 5, que sería 15 sobre, aquí me había equivocado, aquí puse 25. Y era 24. Sobre 24 más 120. La diferencia entre este y este es que este es 24 por 5. Bien, entonces sería 5 por 15, que
que serían 75 más 1, 76 entre 120. O sea, 19 tercios. Bien. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿bien? De hecho, esto también se puede simplificar un poco. Tendríamos 5 octavos aquí. Aquí era 19 entre 30, realmente. Ok, ahora vamos a estudiar la convergencia de algunas series especiales, ¿bien? El primer teorema que debemos tener en cuenta cuando estamos estudiando series y su convergencia es el siguiente. Se llama el teorema del límite del término enésimo, ¿ok? Ellos tienen dos versiones. La primera versión es la siguiente. Si tú tienes una serie y esa serie es convergente, entonces el límite del término general de la sucesión original pues debe ser 0, ¿ok? Ahora, nos dice entonces que si la serie converge, entonces este límite es 0. Pero realmente lo que queremos ver es si converge o no converge. Y aquí debes estar seguro de que converge. Y si converge, pues entonces la conclusión es esta. Obviamente esto sí tiene sus aplicaciones, ¿bien? Pero para nosotros, en este nivel de estudio, pues será de utilidad el siguiente teorema, que es una equivalencia del primero. Lógicamente, si la serie converge, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 0, tiene una equivalencia a negar la tesis y esto implicaría la negación de la hipótesis. Es decir, que si el límite no es 0, entonces la serie no converge. Es decir, que diverge. Este criterio es el primero que se debe verificar en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Ya que si es obvio que este límite no es 0, o mejor dicho, si se nota muy fácil esto, pues entonces pues se debe concluir que la serie diverge, no hay necesidad de hacer más estudios. Hay por supuesto algunas series donde no es sencillo ver si a qué límite tiende, ¿ok? Pero hay que chequear esto porque es necesario que este límite tienda a 0 para poder ver si converge o no. El que el límite tienda a 0 no significa que la serie converge, ojo. Lo que implica la divergencia es que el límite no exista, ¿de acuerdo? Repito, si el límite vale 0, no implica que la serie converge. Puede ser que el límite valga 0, pero sin embargo la serie diverja, así como también puede converger, ¿ok? Lo que sí es cierto es que si el límite no es 0, entonces la serie diverge. Hay que tenerlo muy en cuenta. Además, introducimos dos tipos de serie que son sencillas de precisar la convergencia, entre comillas, por supuesto, y también tenemos una suma. Estas son de estas series buenas en las cuales podemos obtener una suma, ¿bien? La primera se llama la serie telescópica. ¿Por qué se llama la serie telescópica? Bueno, porque con una inspección nosotros podemos ver cuál es la suma, ¿bien? Se trata de lo siguiente. Supongamos que yo tengo una serie de términos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente, ¿bien? Donde cada término a sub i es de la forma como sigue acá. Es decir, fíjate lo que estoy haciendo. A sub 1 es b sub 1 menos b sub 2, ¿de acuerdo? Es decir, que yo tengo una sucesión que es resta de otra sucesión, ¿de acuerdo? Existe entonces una sucesión b sub i tal que a sub 1 es, o mejor dicho, a sub i es b sub i menos b sub i más 1. ¿De acuerdo? Este tipo de sucesiones entonces que tenemos, hay que saber entender que la puedo escribir como siempre un término de esta manera para alguna otra sucesión b sub i. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, si yo logro notar que el término a sub i, ¿bien?
o a sub n si se quiere, porque también se puede escribir a sub n como b sub n menos b sub n más 1, ¿ok? Entonces, yo puedo tener lo siguiente, fíjate. El primer término sería b sub 1 menos b sub 2, el segundo b sub 2 menos b sub 3, tercero b sub 3 menos b sub 4 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, cuando yo hago esta suma, entonces este término se cancela con este se cancela con este se cancela con este, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Cuál es el que va a quedar de último? Recuerda que el término enésimo, si lo coloco más adelante, sería a sub n menos 1 más menos, mejor dicho, no, sería b sub n menos b sub n más 1, ¿cierto? Pero fíjate que el primer término, después del primero, ¿ok? Siempre se cancela con uno que estaba antes. ¿Bien? ¿Quiénes quedan entonces? Queda este y queda este. Es decir, que lo bueno de una sucesión una sucesión de esta forma es que crea una serie, ¿ok? Cual término enésimo va a ser el primer término b sub 1, aquí está, y el último término, b sub n menos b sub n más 1, ¿de acuerdo? Y así, cuando yo aplico el límite en ambos lados, de aquí se tiene que el límite, cuando n tiende a infinito de s sub n, es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de b sub 1, que es una constante, menos b sub n más 1. b sub n más 1 si depende de n. Entonces, el límite del primero será b sub 1 y el del segundo pues está por verse. ¿Ok? Si este límite existe, entonces existe S y es la suma a la cual converge la sucesión de sumas parciales. Bien, es decir, que es la suma de la serie. Hablando de la serie como esta sumatoria, esta notación. Bien. Ahora, si este límite no existe, pues entonces esta S no existe tampoco y la serie sería divergente. Es decir, que para serie telescópica hay que hacer todo este proceso para luego ver si la serie converge o no converge. Bien, si la serie es telescópica de una vez, pudiésemos incluso calcular en primera instancia este límite y concluir, ¿de acuerdo? Ahora, si existe o no existe, dice si converge o no, pero para hallar la suma tendríamos que calcular esta resta acá, ¿ok? Dependiendo de la existencia de esto. También tenemos la llamada serie geométrica. La serie geométrica está dada de la siguiente manera. Sería A por A sub R, este es el radio de la serie. Por eso es que se llama serie geométrica de razón R, ¿ok? Lo que estamos haciendo es multiplicar una constante por esa razón, ¿ok? Y le estamos elevando, o sea, son potencias, ¿ok? Prácticamente esto es un polinomio donde todos los coeficientes son A, ¿de acuerdo? Bien, ok. Entonces, para este tipo de serie tenemos un teorema que nos garantiza si converge o no converge y además de eso nos dice cuál es la suma en el caso de que converja. Es así, si tenemos que el valor absoluto de la razón es mayor o igual que 1, entonces la serie diverge. Y si está entre 0 y 1 en valor absoluto, entonces la serie converge y la suma es A entre 1 menos R. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, vamos a utilizar todo esto para ver la convergencia o no de algunas series a continuación. Por ejemplo, en los ejercicios 7 y 8 nos piden determinar si estas dos series convergen. O mejor dicho, determinar si A sub n y la serie convergen. Las dos cosas. Primero, la serie inicial. Bien, vamos con el ejercicio 7 entonces. Para ver la convergencia, simplemente lo que tenemos que ver es si este límite existe. ¿Ok? En el caso de 7 tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es límite cuando n tiende a infinito de n más 1 entre n. Esto claramente es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n. Sabemos que el segundo término tiende a 0 cuando n tiende a infinito y esto da 1, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Por lo tanto, la serie A sub n converge la sucesión, a 1.
Estamos hablando aquí de una sucesión, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la serie. Ok, entonces, según el teorema del término enésimo, cualquiera de los dos, porque los dos son equivalentes, como el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a 1 y eso no es 0, entonces, ¿cuál es la conclusión? Fíjate, el teorema del término enésimo dice que si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es distinto de 0, entonces la serie es divergente, ¿ok? La conclusión aquí es que la serie a sub n diverge. No es necesario colocarle los índices cuando estamos hablando de forma general, ¿de acuerdo? Los índices se colocan, esto es una notación realmente, que se usa de manera abreviada. Los índices se colocan cuando es necesario hacer un cálculo o cuando se van a utilizar, ¿bien? Igualmente, esta notación deberíamos colocar que n pertenece a z+, pero sin embargo ya sabemos sobre eso y entonces se intuye, ¿de acuerdo? Vamos con el ejercicio 8. Para el 8 haremos lo mismo. Primero aplicaremos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, ¿bien? Sería el límite cuando n tiende a infinito de 3 4/5 a la n, ¿bien? Ok, esto es 3 límite cuando n tiende a infinito de 4/5 a la n. Claramente esta es una expresión que si hablamos en términos de una función de valores reales, al compararlo tenemos que esto es 4/5 a la x, donde la base es menor que 1. Si es menor que 1, pues entonces esta sucesión tiene que converger a 0, ¿de acuerdo? Es decir, que esto tiende a 0 cuando x tiende a infinito. De la misma forma, esto va a tender a 0 cuando n tiende a infinito, ¿bien? Esto sería entonces 3 por 0 y esto es 0, ¿bien? Recuerda que esto tiende a 0, lo que concluye es que a sub n converge a 0. Es decir, lo que converge es la sucesión, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasa con la serie, ¿bien? En la serie tenemos lo siguiente. Como el valor absoluto de 4 entre 5 es mayor que 0 y menor que 1, ¿bien? Entonces, vamos a escribirlo con simbología. Entonces, la serie desde la serie de 3 n quinto hasta n, ¿ok? Con n igual 0 a infinito, vamos a colocarlo así, aunque aquí no nos han dicho los índices. Ok. Bueno, vamos a escribirlo mejor, ¿de acuerdo? Iba a sacar la cuenta, pero allí no nos piden que saquemos la cuenta, así que vamos a dejarlo para después sacar una cuenta de este tipo. En este caso lo que tenemos es lo siguiente. A sub n es 3 por r a la n, con r igual a 4/5, ¿ok? Además, 0 menor que r es menor que 1, ¿ok? Este número que está acá es en valor absoluto más y grande que 0 y menor que 1, ¿ok? Por lo que esto que está aquí es una serie geométrica convergente. ¿Por qué? Bueno, es una serie geométrica definitivamente. Aquí, más bien dicho, podemos colocar un A aquí con A igual 3. Bien, es una serie geométrica, comparación. Tengo A que vale 3
y tengo la r que es 4 quintos, ¿de acuerdo? Para una serie geométrica lo importante es notar dónde está el valor absoluto, si entre 0 y 1 o es mayor o igual a 1, ¿bien? Esto está entre 0 y 1, ¿bien? Porque es 4 quintos en valor absoluto. Ahora, como es una serie geométrica y su razón está entre 0 y 1 en valor absoluto, pues entonces la serie es convergente, tan sencillo como eso. Y esto pues nos asegura la convergencia en 8, ¿bien? Podemos calcular el límite, pero no nos pide el ejercicio, eso lo podemos hacer más adelante. Para los siguientes ejercicios, desde el 9 al 18, nos piden verificar que la serie diverge, ¿ok? Bien, vamos a hacer rápidamente unas observaciones y la conclusión pues lo pueden escribir ustedes. Esto se ve claramente, ¿no? Por ejemplo, la serie 9 nos damos cuenta que es una serie geométrica. Tiene un número elevado a la n. Aquí a es 1, ¿ok? Aquí en este caso tengo a igual a 1. Entonces, en la serie geométrica, aquí tenemos un 1. A es igual a 1, ¿ok? Y r es 7 sextos, ¿ok? Como el valor absoluto de r es claramente mayor o igual que 1, entonces la serie es divergente. Esto se puede aplicar a todas las que sean parecidas. Mira, aquí por ejemplo la A es 5 y R es 11 sobre 10. Claramente el valor absoluto de R es mayor o igual que 1 y por lo tanto la serie es divergente. Esto lo pueden escribir. Nuevamente en este caso esto es A, esto es R, valor absoluto de R es mayor o igual que 1 y por lo cual tanto la serie es divergente. Y así con cada una de ellas, ¿ok? En valor absoluto aquí tenemos R, valor absoluto de R también es mayor o igual que 1, divergente. Ok, ya acabamos con todas las que son series geométricas y todas son divergentes porque la razón en valor absoluto es mayor que 1. Ahora vamos con el ejercicio 13. En el ejercicio 13 podemos notar que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a 1. Sabemos cómo resolver esto y por lo tanto la serie es divergente. ¿Por qué? Por el teorema del término enésimo. ¿Ok? El teorema del término enésimo dice que si el límite es distinto de 0, entonces la serie diverge. Este límite es distinto de 0. Aquí el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sería un medio, claramente, ¿no? Entonces, la serie es divergente. Aquí tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 1, divergente. Aquí tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, de aquí podemos sacar factor común. N cuadrados, esto es n entre n, cuando sale de la raíz, se cancelan, queda 1 arriba, acá abajo queda raíz de 1 más 1 sobre n cuadrado. Se hace 0 esto es 1 entre 1, este límite es 1. Y esto es divergente. Bien, para esta parte también se tiene lo siguiente. ¿Cuál es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n? Esto es, para el primero, este término que está acá sería este término dividido entre el de abajo. ¿Bien? Eso es 1 entre 2, ¿cierto? Y el otro es 1 sobre 2n más 1. Cuando n tiende a infinito, esto se va a 0 y aquí queda un medio, así que esto es un medio. Esto es divergente. Una serie divergente. Para el caso 18, pues notemos lo siguiente. Tengo n factorial, tengo 2 a la n, y vamos a ver qué ocurre con estos valores. N igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4, y si es necesario seguimos, ¿no? Para n igual 1, n factorial sería 1, aquí sería 2. Para n igual 2 sería 2, y aquí sería 4. Para n igual 3 sería 6, porque ahora es 3 por 2, y aquí sería 2 a la 3, que es 8. Para n igual 4 sería 4 por 6, que es 24, y aquí sería 2 a la 4, que sería 16. Para n igual 5 sería 5 por 24, que es 120. Bien,
Y aquí sería 2 por 16, que es 32. Fíjate que a partir de n igual 4, se tiene lo siguiente. N factorial siempre es mayor que 2 a la n para n mayor o igual que 4. ¿Ok? Y además la diferencia entre ellos pues es bastante, es muchísima. Cuando vamos con n igual 6 pues tenemos muchas diferencias. ¿Ok? Es decir, que a pesar de que nosotros comenzamos con 2 a la n mayor que n factorial en los 3 primeros valores de n, para los demás, pues la diferencia se agranda exorbitantemente, ¿ok? Es decir, que a medida que n tiende a infinito, es decir, cuando n es muy grande, entonces la diferencia entre esto tiende a infinito, porque el numerador crece con mucha diferencia con respecto al denominador, ¿ok? Así que la conclusión es que el límite, cuando n tiende a infinito de a sub n, es infinito, no existe, ¿ok? No existe el límite. Y si el límite no existe, por supuesto, entonces no podrá ser igual a 0. Y por lo tanto, la serie es divergente. Todas las series son divergentes tal cual como nos pide verificar acá. Observe que en el ejercicio 18 lo que hicimos fue una comparación de términos numerador y denominador. Ocurre lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una jerarquía de crecimiento. Las funciones que crecen más lentamente son las logarítmicas, ¿ok? O sea que tenemos términos de esta forma, tenemos términos polinómicos, tenemos términos exponenciales, ¿ok? ¿Cómo decirlo? A la n. Aunque esa la ponemos para algunas cosas, ¿no? Vamos a decir como r a la n con r entre 0 y 1, ¿ok? Y tenemos los términos n factorial. Esta es la jerarquía, ¿de acuerdo? Puede ser que para algún valor, algunos de estos sea más grande que el otro. Es decir, que en las gráficas usualmente, la gráfica en la comparación de estos, si colocamos como numerador los que están más a la izquierda y como denominador hacia la derecha, pues entonces la jerarquía nos dice que puede ser posible que la gráfica de todos esos tipos de combinaciones, por ejemplo, logaritmo neperiano sobre r a la n, ¿de acuerdo? La jerarquía de esto nos dice que si damos una combinación de izquierda a derecha para elegir numerador, entonces la gráfica de los cocientes van a ser una gráfica que primero puede ser que suba, ¿ok? Tenga un comportamiento, pero llega un momento en que ella tiende a 0, ¿de acuerdo? Es decir, puede que suba, puede que haga algo así, pero finalmente pues se estabiliza y tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Bien? Entonces lo que quiere decir es que para valores muy grandes siempre la jerarquía se sigue de izquierda a derecha en crecimiento. Y entonces las combinaciones de estos tipos de términos en fracciones pues siempre va a tender a 0 de izquierda a derecha, pero de derecha a izquierda siempre va a tender a infinito, porque significa que el numerador, si elijo el numerador ahora de derecha a izquierda, significa que el de arriba va a crecer más rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces todo lo contrario, no tenderá a 0, sino más bien sería infinito. Bien, con esto es suficiente para esta primera sesión de serie.